A continuación, vamos a realizar la presentación sobre el informe de Beveridge y su repercusión en la historia de la política social. Nuestro trabajo consta de 4 partes, que son el contexto histórico, la biografía de Beveridge, las aportaciones de este y una breve conclusión que resume nuestro trabajo. En pleno siglo XX sucede un acontecimiento que marca un antes y un después en la historia del mundo. La Segunda Guerra Mundial es la causante de la destrucción de centenares de recursos, tanto humanos como materiales, dejando así a los países occidentales al borde del desastre. Ante este panorama, la sociedad civil se percata de la realidad social vigente, viendo cómo las relaciones laborales y otros aspectos impuestos por el liberalismo salvaje han degradado por completo el sistema. Así, gran parte de la población pone en tela de juicio la continuidad y la prolongación del sistema capitalista, el cual ha fracasado en todos los aspectos y parece no encajar en los tiempos que corren. En este contexto emergen los radicalismos políticos con más fuerza que nunca, los cuales quieren imponer cada uno sus propias medidas. Todo esto acaba con un pacto entre las 3 grandes fuerzas políticas: la democracia cristiana, el socialismo y el liberalismo. Este pacto se percibe como una tercera vía, una alternativa a la revolución, una rehabilitación del sistema que pretende un cambio en las relaciones laborales y en el sistema en general, ajustándose así a las exigencias y consecuencias de la época. Esta nueva alternativa se construye con múltiples aportaciones y culmina con la construcción del estado del bienestar tal y como lo conocemos. Es decir, con una base constitucional que dota de derechos económicos y sociales a la población, con un pacto político sobre el que se sustentan y con un Estado regulador e intervencionista. De este modo, hay que destacar el Plan Marshall, que tras el conflicto mundial se pone en marcha en todo Occidente de la mano de Estados Unidos, y que es fundamental para este proceso de rehabilitación del sistema occidental. El objetivo de este plan es la recuperación de los países hundidos por las grandes pérdidas de la guerra, y consiste básicamente en gastar en obras públicas, es decir, en que el Estado haga un buen gasto público. En todo este contexto de confusión y de desconfianza hacia el sistema, nos situamos en Inglaterra para encontrar a uno de los grandes economistas y políticos influyentes en la construcción del estado de bienestar, William Beveridge. Este intelectual, de origen británico, nace en 1879, en Bengala, y estudia en Oxford convirtiéndose en abogado, mientras escribe artículos para el Morning Post. El año 1908 entra en el Ministerio de Economía, donde su labor se centra en el desempleo y sus consecuencias, publicando en 1909 la obra Desempleo, un problema de la industria. Para abordar este problema, Beveridge crea él mismo unos servicios de empleo desde los que lanza soluciones innovadoras como los seguros de desempleo y las compensaciones a los parados. Pronto, estos servicios creados por este intelectual se convirtieron en el Departamento de Empleo y más tarde en el Ministerio del Trabajo, el cual hoy en día está presente en todos los países occidentales. El año 1942, el gobierno de Inglaterra lo contrata con el objetivo de realizar una especie de estudio sobre el futuro de las relaciones laborales y la función que en ellas tendría el Estado. Toda esta información la plasma en el famoso informe Beveridge, que concluye recomendando el establecimiento de un sistema de seguridad social en los países occidentales, como también otras medidas de asistencia social. Este informe se considera una aproximación a la política económica keynesiana, la cual apela al déficit público en las épocas de recesión, y es el que forma las bases del futuro estado de bienestar del Reino Unido. De este modo, el informe Beveridge es el resultado de un trabajo conjunto entre 11 altos cargos funcionarios del gobierno y se basa en un examen de la situación socioeconómica del país, en donde se analizan todas las antiguas técnicas e instrumentos usados para el auxilio de la población y se señala a las instituciones del Estado como las principales y las más adecuadas para la solución de los problemas de la población.
Así pues, para alcanzar los objetivos propuestos por este informe, se propone una unificación de los sistemas e instituciones y la extensión del campo de los beneficiarios. Este informe, considerado como la Carta de Seguridad Social contemporánea, provoca un movimiento político-social que hace impacto a nivel internacional. Contempla 3 previsiones para que el sistema de seguridad social sea satisfactorio: asignaciones familiares o bonificaciones a las personas encargadas de cuidar a los infantes hasta la edad de 15 años, servicios completos de salubridad y convalecencia para prevenir y curar las enfermedades, restableciendo a los individuos en su capacidad de trabajo. Disfrutarían de este beneficio todas las personas sin distinción. Continuidad en el trabajo, es decir, evitar el paro colectivo tomando una serie de medidas. Para alcanzar las previsiones se asientan 3 principios básicos del proyecto. Es el momento de utilizar la experiencia a favor del cambio. La seguridad social debe ser tratada como una parte solamente de una amplia política de progreso social. La seguridad social debe ser alcanzada por la cooperación entre el Estado y el individuo. Para el desarrollo del plan de seguridad social se combinan 3 métodos distintos. El seguro social, que se destina a cubrir las necesidades básicas. Se reciben los beneficios y se pagan las cuotas. Es de carácter contributivo y obligatorio, impuesto por el Estado. La asistencia nacional. Se brindan casos especiales. Significa la obtención de los beneficios mediante la prueba de necesidad, independientemente de haber pagado o no las cuotas previamente. Seguros voluntarios, donde se crea un fondo con el pago de cuotas desde la temprana edad con el objetivo de prepararse contra el aumento progresivo de los riesgos. El Plan Beveridge es el resultado de la aplicación de una política integral de bienestar social para todos los miembros de la sociedad. Lo importante es que toda la población esté protegida. Solo entonces se está frente a un verdadero sistema de seguridad social. En conclusión, el informe Beveridge es un ambicioso proyecto de seguridad social, entendida como universal, el cual pretende que las administraciones públicas hagan frente al sostenimiento de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, parados, enfermos y ancianos. Sin embargo, la novedad ideológica del informe Beveridge no es promover las ayudas estatales a estos colectivos, sino considerar que esas ayudas no son un mero parche, un servicio de caridad estatal, sino que, por el contrario, el bienestar de la sociedad es una responsabilidad del Estado. Viene a decir, pues, que todo ciudadano, por el mero hecho de serlo, tiene derecho a participar de los beneficios de la economía, y es papel del Estado proveerle el acceso a esto. El informe es recibido, pues, con cautela, tanto por el Gobierno como por la opinión pública. Sin embargo, y a pesar de las circunstancias, los gobiernos británicos aplican desde el principio las recomendaciones de Beveridge, dando inicio así al exitoso estado de bienestar británico. El tema en común de todos los puntos del texto de Cottarello es la evolución de la legislación de seguridad laboral. En el punto 1, como antecedentes de las leyes que protegen a los trabajadores, encontramos las workhouses. Eran unos talleres nacionales donde daban trabajo a personas desempleadas, garantizándoles un salario mínimo. En el punto 2, influencia del socialismo en el estado de bienestar, donde los trabajadores buscan un estado que les permita valerse para alcanzar sus fines. En el punto 3, el estado de bienestar establece las bases de las leyes laborales como la de seguro de enfermedad y maternidad, accidentes laborales y seguro de enfermedad, jubilación y defunción. En el punto 4, en el estado de bienestar, aparición del Papa de los obreros. Unen el cristianismo con el Estado para conseguir igualdad y justicia social. En el punto 5, en la expansión política de la democracia, se normativizan las relaciones laborales para que los trabajadores y empresarios lleguen a acuerdos y puedan defenderse frente a esto. En el punto 6, tras el crack de 1929, en Estados Unidos se aplican unas medidas provisionales para fomentar el trabajo y garantizar un subsidio a personas en paro. En el punto 7, el keynesianismo es una nueva teoría clásica sobre la explicación del paro y de las crisis económicas. En el punto 8, tras el fascismo surgen los acuerdos de Matignon, que recogen las reivindicaciones de los obreros.
En el punto 9, después de la Segunda Guerra Mundial, Lord Beveridge realiza un informe que trata del futuro de las relaciones laborales y la función que ellas tendrían sobre el Estado. Y por último lugar, en el punto 10, la consolidación del estado de bienestar se da cuando el Estado social aumenta su cobertura social, haciendo realidad los deseos laboristas ingleses, acabando así con la inseguridad.